chicos, espero les agrade el tema de esquizofrenia y bueno, ya se pasó a cerrar el pretest. Espero que la mayoría pueda sacarle provecho y pueden realizar las preguntas al finalizar la ponencia, ¿no? Lo cual le estaremos haciendo llegar al doctor o pueden dejarlo en el chat, ¿sí? Doctor Glauco, ahora sí le damos el pase para que pueda iniciar con la ponencia del día de hoy. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la bienvenida y por la introducción. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me confirman si es que están viendo mi pantalla. Sí, doctor. Sí se ve. ¿Sí se puede ver? ¿Se ve? Sí, sí Perfecto. se ve. Muy bien. Bueno, les agradezco nuevamente por la invitación y también por la iniciativa de realizar este tipo de eventos que, bueno, se nos facilita muchísimo y por hoy que estamos atravesando una era de la información y también de las facilidades en cuanto a la conectividad para tener este tipo de eventos y así todos aprender. Y me agradó en lo particular que este tema se haya considerado acerca de la esquizofrenia, porque la esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica o un trastorno mental crónico y grave que genera mucho estigma en nuestra sociedad. Y quizás la imagen que tenemos de una persona con esquizofrenia es la equivocada, porque más allá de la esquizofrenia hay un montón de cosas y factores que hacen que los pacientes con esta condición tengan conductas que caracterizan a su cuadro y es por eso que los hacen crónicos. Y vamos a entender un poco cómo es que es esta enfermedad para poder familiarizarnos y así vayamos eliminando algunos estigmas. Bien, como les mencionaba, la esquizofrenia es una enfermedad mental crónica que sufre mucho estigma por la forma en la que se presenta. Cuando uno escucha el término esquizofrenia, puede relacionar esto con una persona que tiene alucinaciones, que tiene una conducta errática, desorganizada, quizás con una persona que está deambulando por la calle eh, con sucia o que grita o que habla incoherencias. Muchas cosas se nos puede venir a la mente. Eh, Hay aspectos psicosociales como factores que están alrededor de la esquizofrenia y que hace que tengamos una mayor atención en un tratamiento integral. Hoy por hoy, la psiquiatría y la salud mental en general, siempre se ha caracterizado porque es un trabajo interdisciplinario, pero a medida que pasa el tiempo aparecen más estudios que le dan una gran fuerza y apoyan muchísimo el trabajo que se realizan desde otros afrontes de tratamiento, como por ejemplo el apoyo de las especialidades médicas, porque los pacientes con esquizofrenia sufren de muchas comorbilidades médicas que son necesarias de evaluar y de tratar. A ver si me pueden ayudar con el audio. Ok. Eh, y es importante el ir integrando también otros tipos de tratamiento, que no solamente sea farmacológico, porque también muchos relacionan a la especialidad de psiquiatría de que es puramente farmacológica. Sin embargo, también aparece lo que es la psicoeducación, lo que es la psicoterapia individual y entre otros tipos de tratamiento que ayudan muchísimo a la mejoría de estos pacientes. Existe una tendencia al abandono de tratamientos y un pobre soporte social. Es así que el tratamiento integral en estos pacientes es muy importante porque lo que queremos evitar son los abandonos tempranos, porque los efectos de los medicamentos y también por la misma condición de los pacientes, por la desorganización conductual y entre otras cosas más, hacen que estos se rechacen los tratamientos y esto trae consigo recaídas. Y también hay una falta de oportunidades a nivel de la sociedad para mejorar el funcionamiento de estos pacientes.
Un gran logro con estos pacientes es el de que estos puedan reintegrarse en la sociedad, trabajando, estudiando o realizando oficios que de acuerdo a su nivel de funcionamiento y capacidades puedan ellos también hacer valerse por sí mismos. El lograr la autonomía es una meta es una meta en común que tenemos los profesionales de la salud mental para con estos pacientes que tienen enfermedades crónicas. Pero antes de abordar los aspectos particulares de la esquizofrenia, vamos a repasar un poco cómo es la situación de la salud mental en el Perú. Sabemos que las enfermedades neuropsiquiátricas ocupan el primer lugar de un gran grupo de enfermedades que generan una gran discapacidad. Tiene la esquizofrenia, al igual que los trastornos bipolares, la depresión mayor, y entre otras enfermedades neuropsiquiátricas, están dentro de un gran grupo que genera una gran carga de enfermedad y que se mide también por años perdidos, porque el funcionamiento disminuye cuando estas enfermedades están latentes. Aquí tenemos de que en este otro cuadro, cómo es que la esquizofrenia está más o menos a la mitad de la tabla. La esquizofrenia es una condición que genera mucha discapacidad y hace que los pacientes tengan dificultades para reintegrarse en actividades que para su propio funcionamiento. Es por eso que los pacientes con esquizofrenia eh, generan también pérdidas a nivel económico en las familias y está relacionado también con problemas psicosociales dentro del círculo familiar, círculo social, y asimismo contribuye también al empeoramiento clínico de estos. Entonces trae consigo un gran nivel de discapacidad. Aquí les presento en este cuadro de cómo es que está distribuido la prevalencia en distintas regiones de nuestro país. Y sabemos que la depresión, la esquizofrenia, los trastornos de ansiedad, los trastornos por consumo de drogas, son de las enfermedades que son más prevalentes en nuestro país. Y asimismo, por lo menos, un número reducido, pero latente, en las 4 primeras ciudades, como Ayacucho, Puerto Maldonado, Iquitos y Tumbes, están latentes, ¿no? Y este es un cuadro de que nos demuestra que por lo menos hay un diagnóstico de trastorno mental en distintas partes de nuestro país. Este cuadro es muy interesante porque hablamos de la brecha del tratamiento en América Latina y el Caribe. Cuando hablamos de las brechas de tratamiento, es el tiempo que transcurre desde que hay un problema de salud mental y hasta que la persona con estos problemas adquiere un tratamiento. Eh, y aquí tenemos que la esquizofrenia tiene el 56,9% de brecha en América Latina y el Caribe. Y también tenemos la depresión, trastornos de ansiedad y trastornos por consumo de alcohol. Quiere decir que hay un gran espacio en el que estos trastornos son reconocidos, pero pasa mucho tiempo para que accedan a una atención en salud mental. Y en el Perú tenemos que los trastornos psicóticos, incluida la esquizofrenia, tiene una brecha del 59%, tan solo por debajo del trastorno por consumo de alcohol, la depresión en la infancia, los trastornos de conducta y los trastornos de ansiedad. ¿Cuáles son los factores que intervienen para que esta brecha se mantenga así de latente? Sabemos que la escasa disponibilidad de servicios de salud mental en las redes de servicios de salud y los hospitales hace que no haya un tratamiento oportuno y mucho menos una identificación temprana. Los recursos humanos en salud mental son insuficientes y están centralizados, es decir, que están reunidos en las grandes ciudades y la mayoría de los especialistas están en la capital. No hay suficiente recurso humano que pueda eh, formar parte de la red de salud alrededor de nuestro país. La búsqueda tardía del tratamiento por problemas de salud mental, y esto tiene que ver porque la población en general tiene mucho desconocimiento por la salud mental. No sabe acerca de lo que es la esquizofrenia y predomina mucho el estigma. Esto simplemente retrasa la identificación oportuna y mucho más
aún el que pueda tener un tratamiento adecuado a los pacientes. Y porque también hay una inversión insuficiente en la salud mental de la población. Eso quiere decir que las personas eh, que necesitan un tratamiento no lo reciben porque las redes de salud no tienen una inversión para tener profesionales como psiquiatras, psicólogos y un equipo que ayuda al tratamiento de estos pacientes. Pero poco a poco esto está cambiando ya desde hace 5 años a un poquito más. Está cambiando la visión que se tiene de la salud mental en el país, ya que están promoviéndose, según la reforma de salud mental, la salud mental comunitaria. Cada vez se están construyendo más centros de salud en el primer nivel de atención, centros de salud mental comunitarios, para que esto llegue a más población en los lugares más alejados de nuestro país. Bien, ahora ya entremos un poco más de lleno a lo que es el tema de hoy, que es la esquizofrenia. Sabemos que el DSM-5 es un manual diagnóstico que se utiliza para estandarizar criterios y así diagnosticar y que los profesionales alrededor del mundo tengan un mismo lenguaje. Tenemos que el DSM-5 nos dice que hay criterios, criterio A hasta la F, que hay que considerar para diagnosticar esquizofrenia. Bueno, simplemente los manuales diagnósticos son una guía que nos permiten estandarizar criterios, pero no siempre esto se presenta en la práctica clínica real. Pero, pero eh, para ordenarnos y siendo académicos de a qué es lo que se refiere la esquizofrenia, pues vamos a repasar estos criterios. El criterio A nos dice que 2 o más de los siguientes se presentan por un periodo de tiempo significativo, durante un mes, o menos si es que es exitosamente tratado. Pero al menos uno de los siguientes deben ser los criterios 1, 2 o 3, es decir, que un paciente debe tener delusiones. Las delusiones son creencias rígidas, creencias fuertes, irrevocables, que tienen los pacientes acerca de sí mismos o de lo que les rodea. En este caso, las delusiones pueden ser paranoides o pueden ser de contenido místico, religioso, o de contenido satánico, de contenido de muerte. Hay una cantidad de tipos de contenido interesantes que aparecen en pacientes con esquizofrenia. Son los de las delusiones o los delirios, ¿no? Que delusiones se utilizan más en nuestro país, o delirios según la literatura norteamericana. También hay alucinaciones, ¿no? Alucinaciones referidos a aquellas alteraciones perceptuales, tanto auditivas de preferencia o también visuales, pero con una menor frecuencia. El discurso desorganizado, es decir, que hay un descarrilamiento o incoherencia de las ideas de un gente y que termina siendo confuso y que se nota en el momento en el que estos se expresan. También refieren que hay conducta desorganizada o catatónica. Conducta desorganizada, como por ejemplo hacer cosas que no tienen sentido, o el de movilizarse sin rumbo, o el descuidarse en cuanto al autocuidado, eh, el caminar descalzos por la calle, el caminar desnudos, el limitar el funcionamiento y el propio autocuidado frente a los demás o en la calle. Todas estas cosas tienen que ver con la conducta desorganizada o conducta catatónica, que tiene que ver también con una expresión de la voluntad y la psicomotricidad, que es muy característico en los pacientes. Como por ejemplo quedarse inmóviles o tener dificultades en la movilización de las extremidades, eh, y disminución de las expresiones, tanto faciales como corporales. También tenemos que los síntomas negativos pueden estar presentes, y a decir verdad, los síntomas negativos son los síntomas que más predominan y son los más crónicos y que caracterizan a la esquizofrenia como tal, como una baja expresión o una disminución de la voluntad. Entre otros criterios tenemos el B, que por una cantidad de tiempo significativa desde el inicio de la alteración
el nivel de funcionamiento en una o más áreas como el trabajo, las relaciones interpersonales o el autocuidado en comparación al periodo antes de la alteración. Es decir, que los síntomas de la esquizofrenia genera una disminución significativa en el funcionamiento de la persona, sobre todo en distintas áreas vitales, como las mencionadas. En el criterio C, los signos continuos de la alteración persisten por al menos 6 meses, ¿no? Y ya aquí se considera que es un trastorno crónico. Para eso también hay que considerar que la esquizofrenia tiene sus diagnósticos diferenciales y se tiene que descartar trastorno esquizoafectivo, trastorno bipolar o depresión con síntomas psicóticos, es decir, tiene que diferenciarse de otras enfermedades que pueden aparentar tener síntomas psicóticos y asimismo simular una esquizofrenia, pero bueno, esto se realiza a través de una evaluación más exhaustiva. También tenemos que la alteración no es atribuible a efectos fisiológicos de una sustancia, medicación o condición médica. Es decir, que la esquizofrenia es un trastorno que aparece con sus signos y síntomas a cierta edad porque tiene características clínicas y epidemiológicas que no son explicadas por alguna sustancia o por alguna condición externa. F es de que si hay una historia de autismo o trastorno de la comunicación de inicio temprano, el diagnóstico adicional de esquizofrenia se realiza solo si hay delusiones o alucinaciones prominentes, ¿no? Lo cual ahí ya puede diferenciarse de estas otras dos condiciones mencionadas. Bien, entonces hablando de la epidemiología, tenemos que la esquizofrenia aparece en el 1% de la población. Es una enfermedad que genera mucha disfunción, pero no es tan frecuente como otras condiciones de salud mental, como la depresión o los trastornos de ansiedad, que son de los que lideran el gran grupo de los trastornos psiquiátricos. La esquizofrenia está presente en el 1% de la población. Es igual en su aparición tanto en hombres como para mujeres. En los varones tiene un inicio temprano, entre los 15 a 25 años, mientras que en las mujeres el inicio radica entre los 25 a 35 años. Aparece generalmente, o está relacionado en aquellos que son solteros, tiene un nivel socioeconómico mucho más bajo. La variación estacional también es importante porque hay estudios epidemiológicos a gran escala que refieren que muchos de estos pacientes nacieron en invierno y en ese sentido pues tiene que ver mucho ya algunos componentes del ritmo circadiano y también hormonales que juegan un papel importante también. También tenemos que estos pacientes tienen mayores tasas de mortalidad y están asociados al consumo de tabaco en un 90%, consumo de alcohol un 30 o 50% y de otras sustancias u otras drogas. Cuando hablamos de etiología, hablamos de múltiples factores. En salud mental es muy raro, o bueno, generalmente nunca hablamos acerca de una única causa que puede generar un problema de salud mental. Y en la esquizofrenia no es la excepción, porque existen factores genéticos, existen genes candidatos que también aparecen en otras condiciones, como por ejemplo el trastorno esquizoafectivo o el trastorno bipolar, que estos tienen una dificultad, tienen una alteración en cuanto a la expresión genética, lo cual a partir de ahí se podría explicar la disfunción a partir bueno, en los genes que expresan proteínas en ciertas regiones cerebrales o también enzimas de algunos neurotransmisores como la dopamina, como el glutamato, la noradrenalina, en algunas partes específicas, especialmente en la corteza prefrontal. Entonces, el factor genético aquí ocupa un lugar muy importante. También se hablan de factores neurobiológicos, es decir, que la disfunción de neurotransmisores juega un papel muy importante, porque a partir de ahí se explicaría por qué algunos pacientes presentan síntomas positivos o síntomas psicóticos o delirios, delirios, alucinaciones,
conducta desorganizada porque hay una disfunción a nivel de neurotransmisores en zonas específicas cerebrales. Eh, También hablamos de factores neuropatológicos porque hay algunos estudios que refieren que en aquellos pacientes con esquizofrenia que fallecieron, se han visto que hay algunas zonas en donde hay hay un menor desarrollo tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca, sobre todo en la región prefrontal cerebral. Y también se habla de factores inmunológicos. Se dice que la esquizofrenia, al igual que en concordancia con la teoría inflamatoria que aparece en la depresión o el trastorno bipolar, se dice que también juega un papel importante porque está relacionado a disminución de las defensas a nivel de la glía y a nivel de líquido cefalorraquídeo en estudios que se han visto que esto es relevante y contribuye también con los otros factores para la etiología de la esquizofrenia. También se hablan de factores ambientales y en ese sentido se habla de la teoría de la emoción expresada, en donde juega un papel importantísimo la familia. Se dice que en aquellas familias en donde hay una expresión emocional marcada, como de mucha ira, agresividad, eh, invalidaciones que generan un estrés muy grande en cuanto a la resolución de problemas de estos pacientes y las personas que se rodean en ese núcleo familiar, puede tener que ver con el inicio de la esquizofrenia, sobre todo en la adolescencia. También se habla de que hay factores psicológicos, factores que tienen que ver con la personalidad. Y en ese sentido se habla de que la esquizotipia, es decir, relacionado con rasgos de personalidad extravagantes, raros, con poca socialización, eh, se asocian a esquizofrenia. Es decir, que personas que tienen estas características de personalidad son mucho más propensos a desarrollar al final de la adolescencia y el inicio de la adultez de esquizofrenia. Acá vemos en la siguiente imagen, en este cuadro, de cómo es que hay algunas zonas del cerebro, cómo hay algunas zonas del cerebro que han sido estudiadas con resonancia magnética, de cómo, por ejemplo, en zonas como la zona medial del lóbulo temporal, en pacientes con esquizofrenia, tienen una disminución de la actividad y justamente estas áreas están encargadas de la expresión emocional y tiene una disminución del volumen también en comparación con pacientes sanos, ¿no? O pacientes que no cuentan con la condición de esquizofrenia. Aquí en la siguiente imagen eh, nos muestra cómo es que pueden haber algunas alteraciones a nivel eh, celular de distintas áreas del cerebro en conexión con la corteza prefrontal. Aquí vemos, por ejemplo, que las neuronas en la región prefrontal pueden tener un soma con un menor volumen y con una menor actividad, asimismo también con la densidad de las espinas dendríticas. También en la expresión de algunas proteínas como el GAT1 y esto también contribuye a la inmunoreactividad. También se ve que hay una disminución en el funcionamiento de los axones terminales que provienen del tálamo en la región medio dorsal y también de las cortezas de asociación que están encargadas de conectar a la corteza prefrontal con otras áreas encargadas de la voluntad y del procesamiento emocional. Aquí en la siguiente imagen no es más que la integración de distintos factores, pero con la neurobiología de la esquizofrenia. Vemos que el estado minoritario de algunas etnias o el estatus racial, la adversidad temprana, el ambiente o el contexto urbano
juega un papel importante también, porque son una serie de factores que contribuyen a el estrés que puede aparecer, porque el estrés interviene en la expresión también, expresión alterada de, de la composición de algunos genes. Y aquí en este sentido estamos hablando de la epigenética. Vemos que también factores genéticos como polimorfismos, alteración y polimorfismos de ciertos genes candidatos tiene que ver también con una expresión equivocada de algunas sustancias o neurotransmisores que promueven la alteración eh, que tienen que ver con los síntomas psicóticos en la esquizofrenia. Entonces, todos estos factores tienen que ver y que generan un estrés y asimismo cuando incrementan los niveles de estrés, ah, disminuye también la neuroplasticidad. Y si disminuye la neuroplasticidad, hay una disminución en la neurogénesis, en la liberación de sustancias y también afecta la conectividad entre las zonas prefrontal y las zonas subcorticales. Pero acá también en este segundo cuadro de la derecha, vemos que la esquizofrenia se asocia a factores ambientales y hay complicaciones obstétricas que tienen un odds ratio de 1.84, que quiere decir que las complicaciones obstétricas eh, tienen 84% de probabilidad de que el paciente, de que las personas puedan desarrollar esquizofrenia. Asimismo, también de un nacimiento en el invierno, sobre todo en aquellos que viven en el hemisferio norte, se asocia a un 4%. El trauma infantil tiene 2.87 veces de probabilidad para que una persona pueda desarrollar esquizofrenia. Asimismo, también el vivir en zonas urbanas, un 2.19 de probabilidad. Igual la migración, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? En donde también hay una exposición al estrés, está asociado en un 2.10 para desarrollar esquizofrenia. Y también el uso de cannabis en un 5.17. Vemos que el uso de cannabis tiene un odds ratio mucho mayor a diferencia de los otros. Y eso quiere decir que el uso de cannabis, y como también lo dicen algunos estudios, intensifica o acelera el proceso en el que se inician los síntomas característicos de la esquizofrenia. Es por eso que el uso de cannabis puede generar síntomas psicóticos y asimismo acelerar la aparición de la esquizofrenia. Aquí en el siguiente cuadro vemos cómo es la evolución de la enfermedad y cómo está relacionado los factores de riesgo, la neurobiología, con la severidad de los mismos. Vemos que en etapas prenatales, en la etapa prenatal puede aparecer los factores genéticos, las complicaciones prenatales y asimismo una sinaptogénesis alterada. Sin embargo, los síntomas aún no aparecen hasta la infancia. En la infancia pueden haber factores de riesgo como el trauma infantil, la vivienda o el vivir en zonas urbanas o minorías étnicas, ¿no? Formar parte de una minoría étnica y estar expuesto al estrés de la sociedad. Y también a nivel neurobiológico hay una poda sináptica alterada. Eh, y así también avanza el tiempo, pero pueden aparecer al principio, sí, los síntomas negativos. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Luego pasa el tiempo y aparecen los pródromos. Los pródromos son, digamos que los síntomas previos a la presentación clásica de la esquizofrenia. Los pródromos son aquellos síntomas que aparecen aisladamente y son como que los principios de la enfermedad.
Y esto aparece cuando la persona consume drogas, especialmente marihuana, o hay un estrés agudo o una situación significativa en la vida del paciente que genera un trauma y que marca la vida de estos. Así también, a nivel neurobiológico, es cuando ya aparece una alteración en el balance excitatorio e inhibitorio de los neurotransmisores. También hay una pérdida de la materia gris y hay una disfunción dopaminérgica. Luego aparece el primer episodio psicótico y aquí vemos que hay una inversión de los síntomas negativos y incrementan los síntomas positivos. Y así aparece ya la etapa en donde se recibe un tratamiento y hay una disminución de estos síntomas. Luego la recaída puede aparecer si es que hay una descontinuación del tratamiento, se continúa consumiendo drogas y si hay una exposición prolongada al estrés. Y asimismo también la fase crónica en donde predominan los síntomas negativos. Ok, y vamos entonces a repasar a qué nos referimos con esto. Aquí ya valorando los aspectos clínicos, al hablar de los síntomas negativos, hablamos de que hay una disminución del placer por las cosas. Las personas con esquizofrenia comienzan su cuadro cuando comienzan a sentirse aburridos de que las cosas que hacían antes ya no las disfrutan por completo. Comienzan a aislarse, disminuyen las ganas para hacer las actividades que antes hacían. Hay una disminución en la producción de ideas y a las personas les cuesta muchísimo pensar y resolver problemas y mantener una conversación. Es como si su mente hubiera dejado de producir ideas. Luego viene el aplanamiento de las emociones, es decir, que la expresión facial es muy característica en ellos. Les cuesta mucho el poder expresar con el rostro el cómo se están sintiendo. También hay un empobrecimiento del lenguaje. No hay mucha producción de palabras. Se vuelven monosilábicos, se vuelven concretos y no hay un mayor detalle o una capacidad eh, natural de poder expresar cómo se están sintiendo o lo que quieren referir a los demás, ¿no? Entonces acá vemos que los síntomas negativos se llaman así porque tiene que ver con una disminución de muchas áreas a nivel mental, tanto en la voluntad, en el pensamiento, en las emociones, en el lenguaje no verbal, ¿no? Entonces todo esto está relacionado. Luego también tenemos otro grupo de síntomas, como son los síntomas positivos, y quizás estos sean los que más reconocemos o los que más asociamos con lo que llamamos, entre comillas, la locura o lo que es mucho más llamativo para la sociedad. Porque los síntomas positivos tienen que ver con aquello que es extravagante, intenso, como la agresividad. Luego también tenemos a los síntomas psicóticos, como las alucinaciones, los delirios, la conducta desorganizada. Hay pacientes que comienzan los cuadros, o bueno, que son reconocidos con el diagnóstico de esquizofrenia porque los síntomas positivos son los que son más llamativos. Sin embargo, como hemos visto en el cuadro anterior, el cuadro de aquí, vemos que los síntomas negativos son los que ya han estado presentes por mucho tiempo atrás. También aparece la agitación psicomotriz, y la agitación psicomotriz es, es un estado excitatorio en donde la persona comienza a tener movimientos bruscos con tendencia a la agresividad, pero que no tienen una finalidad específica. Y también hay desorganización de la conducta. Los pacientes con síntomas positivos se desorganizan, comienzan a, eh, a hacer cosas que son extravagantes para los demás, comienzan a caminar descalzos por la calle, se escapan del hogar, deambulan por la calle sin rumbo, se descuidan en su aseo personal y ya no muestran ese interés por su autocuidado.
En algunos casos, algunos pacientes comienzan a defecarse en su vestimenta, orinan en cualquier parte de la casa, ¿no? Entonces comienzan a aparecer desorganizaciones en la conducta y esto es muy llamativo para los familiares. También tenemos otro grupo de síntomas son los cognitivos y neurológicos. Y se está estudiando muchísimo hoy por hoy, como por ejemplo la alteración en la memoria. Los pacientes cuando ya están en etapas intermedias de la enfermedad, tienen dificultades para recordar, tienen dificultades para explicar y atender a la información que están teniendo a su alrededor. Tienen una pobre capacidad de abstracción, se les dificulta realizar operaciones matemáticas y se les dificulta también entender cosas y resolver problemas. Tienen una disminución también del coeficiente intelectual, que esto va disminuyendo poco a poco y que como una evolución natural de la enfermedad, esto los puede llevar a una discapacidad cognitiva bastante significativa. Tienen dificultades para planificar. La capacidad de planificación y de colocar en orden las ideas y expresar algo, resolver problemas, se dificulta. Eh, y aquí, en esa capacidad de planificación, también se altera lo que es la memoria de trabajo. Las funciones ejecutivas comienzan a descender. Y también está relacionado también el parpadeo que disminuye y que también en algunos estudios está relacionado con la capacidad cognitiva. Acá vemos en este cuadro de cómo en algunos dominios neurocognitivos luego de 18 meses de seguimiento, hay una disminución. Acá vemos en las barras que están de color azul, vemos cómo empiezan algunas funciones cognitivas y cómo después de 18 meses, esta función cognitiva que está marcada en rojo va disminuyendo. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la flexibilidad de abstracción y mental. Acá tenemos a ATT, que significa atención. Acá tenemos a lo que es la memoria verbal, el lenguaje, el procesamiento espacial, la capacidad sensorial, la función motora, etcétera. Todo esto va disminuyendo y son dominios neurocognitivos que se expresan como síntomas en la evolución natural de la esquizofrenia. Y también vienen alteraciones de la conducta. Estos pacientes tienen comportamiento extravagante, se descuidan en su oficio, no se bañan, se colocan la ropa al revés, no muestran pudor, no muestran preocupación por lo que pueden expresar frente a otras personas que puede ser muy llamativo. Y también alteraciones motoras con movimientos estereotipados, movimientos de manos o de algunas partes de su cuerpo, ecopraxias también, que copian los movimientos del evaluador o de otras personas, manierismos también, el negativismo y la obediencia automática, que bueno, esto forma parte de de la catatonía, ¿no? Bueno, este ya es otro, que ya son algunos síntomas un poco más complejos, ¿no? Y que, bueno, no es tanto el propósito de esta ponencia. Entonces, hemos visto ya en el cuadro de hace un rato cómo es el curso de la enfermedad. Tenemos una fase prodrómica, que es en el que aparece insidiosamente los primeros síntomas de la esquizofrenia, que se desarrolla a lo largo de meses y años. Luego la persona comienza a aislarse, tiene ideas extrañas, tiene problemas laborales, un afecto inadecuado. Y muchos de los familiares refieren que hasta cierta etapa de la vida de estos pacientes, ellos eran como personas, entre comillas, normales, que se desarrollaban bien, que se comunicaban, tenían amigos, eran buenos en el colegio, pero llegó un punto de la adolescencia en donde esto cambió y
comenzaban a aislarse y a perder el sentido de la vida. Entonces, ya cuando causó los síntomas positivos, alucinaciones, delirios, discurso inapropiado y conducta desorganizada. Y en la fase residual es cuando predominan los síntomas negativos y psicóticos, pero los psicóticos están presentes, pero no son tan predominantes, porque se supone que ya en esta fase residual es cuando ya un paciente tiene tratamiento y los síntomas psicóticos se reducen a menor intensidad. Bien. La esquizofrenia no solamente es un problema de salud mental, sino que también por los descuidos o por los medicamentos que toman, como los antipsicóticos, y también hay estudios en el que esto se relaciona también a problemas crónicos, eh, como por ejemplo el síndrome metabólico. Hay muchos pacientes que reciben, que presentan obesidad o que tienen alteraciones en su alimentación y desarrollan un síndrome metabólico. También están relacionadas las enfermedades cardiovasculares en estos pacientes y que esto puede incrementar cuando hay una poca adherencia a los tratamientos. Igual la diabetes, la hipertensión arterial, ¿no? Y la obesidad. Pero también la esquizofrenia se asocia a otras comorbilidades psiquiátricas, como el abuso de sustancias en un 75%. Muchos pacientes con esquizofrenia se presentan familias caóticas. La familia sufre mucho y asimismo la familia ha contribuido con una cuota de invalidaciones y de problemas psicosocial que influyen bien, se asocian al consumo de drogas. Y esto aparece en un 75%. También la conducta suicida. Y de estos, el 25% fallece por intentos suicidas, porque aparecen alucinaciones y aparecen síntomas afectivos como la depresión en los pacientes con esquizofrenia, que debido a su condición y al sufrimiento crónico, hace que estos tomen la decisión de acabar con su vida. También hay una depresión pospsicótica en el que cuando eh, pasan los síntomas psicóticos, donde predominan los síntomas positivos, aparece una depresión porque los pacientes se comienzan a dar cuenta también de que su vida no han podido desarrollar mucho y que tienen una gran disfunción en la obtención de trabajo, en desarrollarse económicamente y porque también hay falta de oportunidades en la sociedad, sobre todo porque hay mucho estigma. Y también aparecen conductas agresivas y estos son de las causales de internamientos psiquiátricos. El diagnóstico de esquizofrenia se realiza a través de una historia clínica. Una historia clínica, una entrevista clínica es lo principal que se realiza en salud mental, en psiquiatría, en el que se toma en cuenta los datos del paciente, la familia o los allegados. Se evalúa el riesgo de agresividad y de suicidio. Y es a partir de entonces donde uno decide si es que este paciente amerita un tratamiento ambulatorio, un tratamiento de comunidad, o si es que requiere de un internamiento. Asimismo, también solicitamos exámenes complementarios, tanto sanguíneos o de imágenes, porque muchos de estos pacientes pueden tener comorbilidades. Pero como parte de la rutina en la evaluación de estos pacientes, son también solicitados estos exámenes. En cuanto al tratamiento, tenemos que los medicamentos de primera línea para las fases activas y la etapa de mantenimiento, eh, lo ideal es el uso de antipsicóticos atípicos, porque tienen efectos secundarios diferentes a los que generan mucho alejamiento y que promueven el abandono temprano. Los antipsicóticos atípicos tienen efectos secundarios metabólicos, pero se diferencian de los antipsicóticos típicos porque estos no presentan efectos secundarios neurológicos como los síntomas extrapiramidales.
También tenemos tratamientos psicológicos, que esto nos ayuda a maximizar el funcionamiento. Tenemos la psicoeducación y aprender a reconocer cuáles son los síntomas de alarma y asimismo evitar recaídas. También la importancia de la medicación. Por otro lado, el entrenamiento en habilidades sociales es muy importante. Que estos pacientes puedan socializar, puedan ser asertivos y puedan relacionarse de una manera más saludable en la sociedad. Por otro lado, también la terapia cognitivo-conductual nos ayuda mucho a poder disminuir la ansiedad, disminuir los síntomas depresivos, el poder fomentar conductas saludables para los pacientes, el tener higiene del sueño y otras tanto para el paciente como para la familia. Igual la terapia familiar, que ayuda muchísimo a reestructurar el ambiente caótico y de mucho sufrimiento que viven las familias. También otros afrontes de tratamiento es el manejo hospitalario, sobre todo en aquellos pacientes que requieren de un seguimiento porque los síntomas positivos están muy predominantes y que no son ambulatorios. Y en aquellos pacientes que pueden reinsertarse en la sociedad y que tienen, eh, tienen posibilidad de mantener una regularidad a nivel de la atención primaria con un enfoque comunitario. Y muchos centros de salud mental comunitarios en el país llevan a cabo programas o planes de continuidad de cuidados para los pacientes con esquizofrenia. Y aquí en esta imagen solamente como para complementar a la importancia de la medicación y las consideraciones que debemos tener, eh, aquí vemos de cómo es que funcionan los antipsicóticos a nivel de de la neurona presináptica, en el que se libera dopamina. Tenemos que la neurona postsináptica recibe esa liberación de dopamina a partir de las vesículas presinápticas. Pero cuando se administra un medicamento, como por ejemplo el haloperidol o por ejemplo la risperidona o cualquier otro antipsicótico conocido, de los que seguramente se les viene a la mente, es ahí entonces donde se promueve una mayor eh, disponibilidad de receptores a nivel posináptico de dopamina. Pero hay un porcentaje de ocupación y es a partir de ahí entonces donde se explican los síntomas extrapiramidales. Del 0 al 60% es lo que se ocupa de los receptores posinápticos, eh, pero que al administrar un medicamento, y aquí forma parte de la ventana terapéutica, es que comienza a recibir esta disponibilidad de receptores de dopamina a recibir la dopamina liberada a partir de la neurona presináptica. Pero cuando hay un índice de ocupación más del 80%, es ahí entonces donde aparecen los síntomas extrapiramidales que genera mucho rechazo en estos pacientes. Por eso que tenemos que tener una adecuada evaluación de cuando aparecen estos síntomas. Y bueno, muchas gracias por la atención. Ahora no sé si tienen alguna pregunta. Sí, chicos, ese es el momento en que los que desean pueden prender su micro para hacer alguna pregunta al doctor o simplemente pueden escribir en el chat, ¿no? Vamos a darle 30 segundos para que los chicos puedan dejar sus mensajes, perdón, sus preguntas respecto al tema de esquizofrenia. Mientras tanto, comentarles a los chicos que después de la ponencia va a haber una
trivia que consta de 5 preguntas. Y bueno, a la vez también invitarle al doctor que nos acompañe para que pueda ver los resultados de los chicos, cuánto han captado el día de hoy con relación a la ponencia. ¿Sí? Doctor, tenemos en el chat una pregunta. María Quintero nos pregunta, ¿por qué se catalogan en síntomas positivos y negativos? Bueno, es muy interesante la pregunta, sí, necesaria de hacerla. Se catalogan síntomas positivos y negativos en relación porque muchos, ya, se catalogan síntomas positivos o negativos, como ya les había comentado. Los síntomas negativos se catalogan así porque tienen que ver con la disminución o la inhibición de distintas áreas mentales, como la voluntad, como el pensamiento, el lenguaje, el procesamiento afectivo, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con, bueno, esta es una manera de explicar de los americanos, que lo catalogan de esta forma por la manera de la que se presentan estos síntomas. Y los positivos porque tienden a la excitación, como la agresividad, los síntomas positivos, o sea, los síntomas de como alucinaciones o delirios o agitación psicomotriz, ¿no? Que tienden a la excitación también de estas otras áreas mentales. Entonces, por eso hay esta analogía, ¿no? De si son síntomas positivos, tienden a la excitación. Y si son síntomas negativos, a la disminución o inhibición de ciertas áreas mentales. Gracias, doctor. Acá tenemos otra pregunta. A ver, están escribiendo varias preguntas acá. Los chicos se han animado. A ver, tenemos aquí eh, Mija, Mijail Andy pregunta, ¿qué parte del cerebro se encuentra más afectado en la esquizofrenia? Generalmente la esquizofrenia tiene, bueno, hoy por hoy se han visto que hay distintas áreas, como por ejemplo la corteza prefrontal dorsolateral, que esta es un área de la corteza prefrontal que está relacionada con las funciones ejecutivas. Eh, Últimamente hay muchos estudios en donde se está teniendo mucha incidencia con los síntomas cognitivos, y esta área es la que se ha visto que está afectada porque la área prefrontal es el área en donde se da este procesamiento cognitivo. A partir de porque es aquí en donde es un relevo a partir de otras áreas subcorticales, como lo que es la amígdala, lo que es también el hipotálamo, eh, lo que es también son los ganglios basales, que también hay una asociación también. Las regiones también como la corteza cingulada anterior y posterior, que es aquí en donde eh, se da el filtro de la impulsividad, ¿no? El control de los impulsos en general. Entonces, todo esto se releva hacia lo que es la corteza prefrontal dorsolateral. También se ha visto que en algunos estudios de imágenes, hay una disminución del tamaño y de la conectividad de la corteza lateral ventromedial, ¿no? Y aquí se explicarían también el por qué también hay síntomas afectivos en la esquizofrenia. También la disminución de la corteza cingulada anterior. eh, Hay también disminución de la materia gris en general. Hay un ensanchamiento ventricular, ¿no? Entonces, hay distintas áreas que están implicadas. Sin embargo, lo que más eh, se ha visto que está implicado, sobre todo por los síntomas que aparecen a nivel cognitivo, es la corteza prefrontal dorso lateral. Gracias, doctor.
Camila pregunta, buenas noches, quisiera saber cuál es la diferencia entre las, eso, perdón, ya se respondió, entre las estereotipas y los manierismos, pregunta Camila. Ujú. Bueno, los manierismos tienen que ver con, son movimientos que no son automatizados. Eh, lo que se dice que las estereotipias son movimientos involuntarios que pueden ser con distintas partes del cuerpo, pero los manierismos responden a una intencionalidad, pero que esto se va haciendo como que ya característico también de la persona, ¿no? Hay en algunas bibliografías refieren que es prácticamente lo mismo o que no tanto en la esquizofrenia también aparece, ¿no? Pero más o menos tiene que ver con lo que son movimientos involuntarios. Y en pacientes con esquizofrenia esto aparece mucho. Hay algunos pacientes que sobre todo con movimientos de la mano, de los brazos o de las piernas, puede esto ser característico también en la manera en cómo estos se comunican o se muestran como parte de sus síntomas. Gracias, doctor. Tenemos aquí otra pregunta de Eva Sánchez. ¿Qué hallazgos, aparte de dilatación ventricular lateral, son típicos en estudios de imágenes? Me parece que eso ya lo respondí hace un momento. Anteriormente, sí. Bueno, como les había mencionado, ¿no? Hay dilatación ventricular, eh, hay también disminución del tamaño del hipotálamo, disminución también del tamaño de la corteza prefrontal, hay, en algunos casos también eh, un ensanchamiento de las fisuras, ¿no? Sobre todo a nivel de la corteza prefrontal. Gracias, doctor. Acá también tenemos otra pregunta de María Esther Villacorta. Doctor, ¿cuál medicamento es más recomendable para una crisis psicótico en esquizofrenia? Eh, lo que nos dicen las guías internacionales es que los medicamentos de elección son los antipsicóticos atípicos, ya que estos se caracterizan de los típicos porque tienen menos síntomas, generan menos síntomas extrapiramidales, pero estos generan síntomas metabólicos. Es por eso que a pesar de su uso, se valora lo que es el riesgo-beneficio y se requiere de evaluaciones periódicas de exámenes complementarios, como hemograma, perfil lipídico, examen de orina, perfil tiroideo, perfil hepático, ¿no? Pero esto no limita su uso. Y si hablamos de antipsicóticos atípicos, tenemos lo que es la olanzapina, la quetiapina, sulpiride, amisulprida, tenemos lo que es la risperidona también, que son de los medicamentos que están dentro del petitorio nacional y son los que más se administran en los hospitales, ¿no? Pero hay algunos que tienen un efecto mucho más dirigido para los síntomas psicóticos, pero que a la vez también favorece el mejoramiento de los síntomas negativos, ¿no? Como por ejemplo la olanzapina y la quetiapina. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Jenny Michel. Con relación al tratamiento farmacológico en un paciente con inicios de esquizofrenia, ¿cuál es el tratamiento de preferencia para iniciar? Yo diría que un antipsicótico atípico, pero yo diría que un antipsicótico atípico, ¿no? Como la olanzapina o la risperidona con dosis bajas, que son medicamentos con los que uno habitualmente inicia, sobre todo porque tiene un gran impacto o una buena eh, actividad sobre los síntomas positivos, ¿no?
Y bueno, muchos de estos pacientes tienen dificultades para la conciliación del sueño y presentan agresividad. Entonces, estos medicamentos ayudan muchísimo a bajarle esos síntomas, bajarle esa intensidad, pero siempre comenzando con dosis bajas. Y doctor, acá tenemos una última pregunta de Eduardo Sánchez. Me gustaría saber, en nivel de medicina general, en atención primaria, cómo debemos manejar a un paciente con clínica psicótica que no tiene los medios o recursos para internarse. Es decir, qué medicamentos podemos usar de primera elección de forma más segura. Y disculpe la extensión de la pregunta y muchas gracias. Ujú. Bien, es muy interesante esta pregunta y tiene un fin práctico, porque, bueno, pues me imagino que la mayoría de todos aquí son estudiantes, hay algunos que quizás no, eh, serán médicos también, pero en el primer nivel de atención es donde se ve mucho de estos casos. Y sabemos que como parte del petitorio nacional tenemos muy escasos los recursos y los medicamentos que se pueden utilizar para estos pacientes, pero en el primer nivel de atención, cuando uno reconoce síntomas psicóticos, siempre es muy importante el que pueda haber contención, pueda haber también soporte familiar y que puedan haber personas alrededor que puedan contener a la agresividad o la agitación psicomotriz. Y asimismo, el comenzar con un antipsicótico atípico de preferencia. Pero también en algunos casos se utilizan antipsicóticos típicos, sobre todo cuando sí se puede la presentación en parenteral, como el haloperidol, que es lo más utilizado para la agitación psicomotriz. Esto se puede utilizar. Sin embargo, esto no es garantía de que un paciente pueda mejorar si es que es tratado como una primera vez sin recibir un tratamiento especializado en alguna unidad que tenga psicólogos y psiquiatras y que tenga todo un equipo de salud mental. Entonces yo creo que para cuando se presentan situaciones como estas, es necesario el de administrar un antipsicótico atípico si el paciente está con agitación psicomotriz o con agitación, el poder aplicar una medicación parenteral como el haloperidol intramuscular o intravenoso, también benzodiazepinas como midazolam para la agitación psicomotriz también, o la combinación del haloperidol con el midazolam, que ayudaría mucho a contener hasta que el paciente pueda ser trasladado a algún lugar como un centro de salud mental comunitario que también está dentro del primer nivel de atención en donde ellos pueden manejar estos casos también. O si no, a un hospital general para que reciba las atenciones inmediatas y así evitar que pueda la agresividad llegar a perjudicar al cuidador o a la familia, ¿no? Yo diría que esos serían como que los primeros pasos para poder contener situaciones como estas. Eh, Hoy por hoy hay centros de salud mental comunitarios, pero que no tienen unidades de emergencia y por eso los hospitales generales se están implementando de unidades de salud mental que puedan contener estos casos en las zonas periféricas. Gracias, doctor. Veo que ya no llegan más preguntas. En este caso, doctor, le invitamos a que acá Eduardo nos escribe. Bueno, eh, esa es la última pregunta, ¿no? bueno, Eduardo Sánchez nos escribe, doctor, respecto a la respuesta, la combinación de haloperidol con midazolam debe ser manejada con precaución por riesgo de depresión respiratoria. Es Sí, una sí, pregunta. sí. Sí, sí, siempre es importante como todo paciente, sea paciente que tiene problemas de salud mental o alguna condición médica, siempre tomarle sus funciones vitales. El haloperidol, bueno, siempre que se administra un medicamento, se debe de tomar las funciones vitales, sobre todo la presión arterial, ya que el haloperidol es un medicamento que dentro de sus efectos adversos está la hipotensión, ¿no? Entonces, el midazolam también es un medicamento que puede generar hipotensión y por lo tanto, bueno, la combinación
la combinación es adecuada, pero siempre y cuando un paciente tenga pues, las condiciones a nivel médico previamente, evalúa para que pueda recibirlo. Generalmente lo que recomendamos es de que un paciente tenga la presión arterial por encima de 90/60, por lo que si esto es posible, puede aplicarse estos medicamentos con una eh, eh, evaluación de los síntomas, bueno, de los signos vitales posteriormente, ¿no? Porque un paciente cuando se le administra estos medicamentos requieren de una observación en el lugar donde se lo aplica, ¿no? Hasta que pueda ser trasladado a algún otro establecimiento. Bueno, bueno, acá Eva Sánchez agradece la ponencia. Veo que a los chicos les ha encantado bastante este tema de esquizofrenia. Eh, Doctor, pasamos a hacer una trivia, la cual hemos seleccionado 5 preguntas para ver como una pequeña evaluación para los chicos. Por eso doy pase a mi compañera Valeria. Valeria, por favor, ¿estás ahí? Hola, buenas noches chicos, buenas noches doctor. Bueno, como les comentó mi compañero Francis, daremos inicio a una trivia. Ojo, es opcional, no es obligatorio. Eh, Como ya lo mencionó, consta de 5 preguntas, donde va a ser un límite de 5 minutos porque las preguntas son fáciles en sí, si es que han estado atentos, cabe la redundancia. Y bueno, los 3 primeros puestos se van a poder llevar un certificado. Así que aprovechen esta oportunidad. Voy a compartir el link ahorita para que puedan ir entrando. Las cosas son más importantes que hacer espacio para los nietos. Es probable. ¿Eso crees? Las cosas son más importantes. Ciertas cosas sí. No podía creerlo. Jake estaba justo ahí. ¿Me comunicas, Francis, si es que se puede visualizar? Sí, sí se puede visualizar la pantalla, amiga. Gracias. Bueno, chicos, como están viendo, van entrando. Por favor, cuando ingresen, ponga su nombre y su apellido. Y es que no les causa mucha molestia, ya que de ahí nada más sacaremos para los certificados. 8:21 daremos inicio a la trivia. Ya chicos, vamos a dar inicio a la trivia. Suerte.
Chicos, en un minuto finaliza la trivia. Bien, chicos, ya terminó la trivia. Y en el tercer puesto Andrew Rodríguez. Muchas felicidades, por favor, dirigirse con los organizadores, en este caso con el contacto que dice Val, para hacer llegarle su certificado. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Ok, gracias amiga Valeria por la trivia que nos traes dentro de este evento de la tetralogía. Chicos, bueno, ahora sí se les va a pasar el post-test y van a tener 10 minutos para resolverlo porque es sumamente sencilla, como es algo parecido a la trivia, solo con otras preguntitas, pero todas relacionadas a la ponencia, ¿sí? Alison, ¿estás ahí? Por favor, ayúdame a pasar el post-test.